Estás escuchando el podcast de los sistemas de gestión. El podcast de los sistemas de gestión. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Global Standard, el espacio para compartir evidencias, hallazgos y sobre todo experiencias personales de los procesos de auditoría y certificación relatados desde un punto de vista menos técnico y como nunca nadie te lo ha contado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Eduardo Rondero y tengo el gusto de ser su anfitrión para este nuevo episodio del podcast de Global Standard, donde sabemos que traemos un tema muy interesante para todos ustedes. Les recordamos que puedan ver todas nuestras plataformas y vean todos nuestros videos relacionados en función a temas de certificación y auditoría. Nuestros invitados ya también están aquí en la mesa de los auditados, dispuestos obviamente para compartir el conocimiento y vamos a ponernos un poco en contexto. Y en los eventos de auditoría, una de las responsabilidades que tiene el equipo auditor es clasificar los hallazgos de auditoría con base a la evidencia objetiva obtenida, los cuales pueden ser conformidades, es decir, cuando hay un cumplimiento al requisito, o no conformidades, cuando hay un incumplimiento al requisito. Por tal motivo pueden surgir algunas de las preguntas al respecto, como son: ¿qué es una no conformidad? ¿Cómo se establece una no conformidad por parte del equipo auditor? ¿Cuáles son los tipos de no conformidades más comunes que existen? ¿Cuáles son los tiempos para que éstas se cierren? Y sobre todo, ¿cómo se hace un cierre efectivo de estas no conformidades? Para tratar de dar respuesta a estos cuestionamientos, establecer conclusiones y sobre todo compartir consejos y experiencias de los expertos, traemos a la mesa de los auditados claves para el cierre de no conformidades. Y es un orgullo y un honor tener a dos invitados con mucha experiencia al respecto en este tema. Directamente nos acompaña Itzel Orozco como parte de auditor líder de Global Standard. Hola, gracias, Eduardo. Itzel. Muchas gracias por invitarnos nuevamente a este podcast. Muchas gracias por estar aquí y por el tiempo, que sabemos que es limitado por temporada alta. Y también se encuentra Javier Holguín Macías, que es Senior AD Inocuidad. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación y un placer estar aquí con ambos. Muchísimas gracias por darse el tiempo y sobre todo para hablar de un tema que sabemos que es muy interesante y que, pues bueno, puede ocurrir que en una auditoría pues existe una no conformidad. Y sobre todo que las no conformidades no son malas, pero también hay que atenderlas y eso es lo que pues vamos a tratar de obviamente desmembrar y que nosotros podamos darle consejos a aquellos que nos están escuchando para que puedan hacerlo de la mejor manera. Pero para que los puedan conocer un poco más la audiencia, pues si se gustan presentar, ¿nos puedes decir, Itzel, cuántos años de experiencia tienes? ¿Cuáles son los esquemas que manejas, por favor? Sí, soy Itzel Orozco, tengo ya 8 años y medio en Global Standard. Audito esquemas como ISO 9000, ISO 14, ISO 45, de inocuidad FCC 22000, ISO 22 y solamente esos. Ok, perfecto. Muchas gracias. Javier, señora de inocuidad, ¿nos podrías decir cuáles son tus actividades en Global y también si te puedes presentar en tus años de experiencia y los esquemas que manejas? Claro que sí. Yo voy para un año aquí en Global y tengo como unos 7 años de experiencia ya en el sector de alimentos. Empecé como en la parte de food service y un poco de lo que es catering. Y también estuve como responsable en una comercializadora de miel, encargado del sistema de gestión. Y aquí en Global estoy apoyando en la parte de la mesa de inocuidad con todo lo que es la revisión de paquetes de auditoría, dudas técnicas de los clientes, también dar soporte a los auditores con el tema del cierre de no conformidades y también una parte de lo que son seguimiento de retiros y suspensiones. Entonces, en eso es lo que estoy haciendo y también estoy comenzando ya con algunas auditorías de cumplimiento, de buenas prácticas de manufactura, HACCP, y también estoy ejerciendo como experto técnico SQF en la categoría de miel. Ok, muy interesante y sobre todo, pues bueno, ambos como auditor relacionado directamente a colocar las no conformidades y una parte más administrativa como parte de lo que sería el proceso que hay que hacer para poder emitir un certificado con el cierre de las no conformidades. Así es. Pues bueno, ustedes ya lo escucharon, entonces vamos a empezar a hablar. ¿Les parecen bien que comencemos con el tema de claves para el cierre de no conformidades? Adelante. Vamos a la siguiente sección. Sé parte de la mesa de los auditados y participa directamente en el podcast de Global Standard. En nuestro siguiente programa, claves para gestionar las acciones correctivas. Mándanos tus comentarios y preguntas a nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, ahora X, Instagram y LinkedIn. Que nos cuenten los expertos. Pues lo primero, vamos a definir qué es una no conformidad. Pues mira, yo creo que es un concepto que podríamos como simplificar en el incumplimiento de un requerimiento. Entonces, estas pues van a surgir de lo que es la evaluación de la auditoría respecto a los criterios que se tienen establecidos y como mencionabas, pues estos hallazgos se van a clasificar en conformes o no conformes. Y yo creo que es importante resaltar en esta parte que estas desviaciones de los requisitos se pueden dar en base a los requerimientos de ya sea de un cliente, de la misma organización, del esquema o algún tema legal también. Entonces, de esta parte es de donde se pueden originar estas no conformidades. Ok, perfecto. Itzel, ¿nos ayudarías a complementar?
Sí, igual no solamente viene desde un proceso de auditoría, puede venir también que nosotros como organización levantemos un hallazgo porque estamos viendo un incumplimiento hacia nuestros propios requisitos, como bien dice Javier. O si ya, por ejemplo, por ahí tenemos a un cliente que se quejó, también podemos tomar esta inconformidad o este incumplimiento de los requisitos del cliente como un hallazgo y declarar una no conformidad interna. Ok, muy interesante. 2 aspectos que quiero resaltar. Voy a empezar contigo, Itzel. Eso es algo muy clásico que siempre en las organizaciones decimos, bueno, las no conformidades van a venir con las auditorías. Y tienes toda la razón. No necesariamente tienen que llegar a una auditoría. Puede ser un recorrido. Simplemente cuando pasas por algún lugar en alguna zona de la organización y que ves que algo está mal, puedes incluso pues tú de activar precisamente tu programa de acciones correctivas y colocar una no desviación o un no cumplimiento o una desviación al respecto, ¿no? Sí, puedes levantarlo así y también si lo levantas como una no conformidad, puedes atender más allá de solamente corregir el hallazgo que tú identificaste durante el recorrido o que identificaste durante tu queja, porque a lo mejor, pues en ese momento lo atiendes y no pasa nada, ¿no? Pero si haces o levantas una no conformidad, tienes algunos otros elementos para que ese hallazgo no te vuelva a suceder. Y al final también otro tema de lo que tú hablabas es que las reclamaciones, al final una reclamación es una no conformidad, es algo que nos dice directamente un usuario, ya sea del producto o del servicio que tenemos y que también se tiene que atender en los sistemas de gestión. Ahora, otro aspecto que tú tocaste también, Javier, hablabas, porque muchas veces las organizaciones piensan que las no conformidades van a ser al requisito de la norma, pero no solamente eso, tú hablabas y lo clarificaste muy bien. Está el requisito de la norma, pero después está cómo la organización lo va a atender el requerimiento y la organización establece a veces políticas, procedimientos, estándares que si ellos no cumplen eso que ellos establecieron, también ahí puede haber no conformidades o por requisitos legales, ¿verdad? Exactamente. A final de cuentas, justo estas desviaciones y estos hallazgos que se pueden dar como no conformes van a ir a raíz de la parte de un cliente, un requerimiento legal o incluso las mismas organizaciones, a pesar de que están bajo un esquema, pueden tener sus propios procedimientos a lo mejor un poco más estrictos y en base a eso, si también hay un incumplimiento, una desviación, pues también es importante que ellos generen esa no conformidad para darle toda la atención y la corrección que se necesita. Y sobre todo a mí me gusta aclarar este punto porque muchas veces cuando nosotros como auditores pues lo hemos vivido, oye, es que eso no lo dice la norma, lo dice mi procedimiento y no puede ser una conformidad. No, al final es cómo atiendes tú la norma y el mecanismo es tu procedimiento, tu política, lo que hayas establecido y si tú no lo cumples, pues obviamente no estás en cumplimiento directo del punto de la norma, aunque no sea específicamente. Entonces, esto juega un papel importante también en la evaluación como auditores. Hasta un incumplimiento legal, ¿no? No vamos a esperar a que venga la autoridad a decirnos, oye, estás fallando en esto. Sino tú ya lo identificaste, pues atiéndelo y empieza a trabajar sobre ello. Y eso también a veces a las organizaciones les cuesta trabajo y tú como experto técnico en uno de los rubros que hay pocos expertos técnicos como la miel, muchas veces cuando se establecen los sistemas de gestión, a veces se deja de lado un poco el requerimiento normativo. Es decir, pues como que lo damos por hecho de que lo cumplimos. Pero también es importante que se revisen las normas tanto del país donde se está fabricando el producto como para dónde va a llegar. Exactamente. Y justamente, por ejemplo, específicamente en el caso de la miel, la norma para la miel no maneja lineamientos microbiológicos. Entonces, ahí a lo mejor sí es justo este juego que hacen las organizaciones con diferentes normatividades, armar sus propios procedimientos, sus propias referencias y pues a final de cuentas es el cumplimiento y estar vigilando esa parte. O incluso, como tú lo dices, formar criterios con otra normativa que a lo mejor en otro país puede estar mejor establecida o con datos estadísticos que puedan venir de fuentes confiables. Eso también es válido cuando no existe una norma específica. O los requisitos de tu cliente también. Los requisitos del cliente también a cumplir, exactamente como parte de lo que pudiera ser la venta. Ok, perfecto. Ahora, ¿cuál es la estructura de una no conformidad y cómo se establece por parte de lo que sería el auditor o el equipo auditor ya en un evento de auditoría? Se compone, Eduardo, por 3 elementos muy importantes. El primero, que es el requisito, que es lo que nos pide la norma, nuestro cliente, nuestro procedimiento, nuestra política. Es ese requisito que nosotros como organización debemos de dar cumplimiento. El siguiente es la desviación o el hallazgo que se tiene hacia el incumplimiento. Generalmente, y como política la que tenemos nosotros en Global y como auditores al redactar una no conformidad, es hacer una negación de ese requisito del cumplimiento. Es decir, si te dice que tienes que atender un procedimiento con realizar análisis microbiológicos cada 2 meses, en tu no conformidad o en tu desviación la organización no está realizando el ejercicio microbiológico cada 2 meses, porque es la desviación.
Y tu evidencia objetiva va a ser aquella que te identifica qué es lo que estás incumpliendo o cómo lo estás incumpliendo. Si es tema de una entrevista, si es tema de un registro, si es tema de una observación también en el recorrido a lo mejor, también eso es lo que te va a llevar a tu evidencia objetiva, lo tangible, qué es lo que estás fallando. Ok, lo que se puede comprobar y que se puede obviamente medir o no medir, porque si no hicieron el análisis es que no está el registro y por ende no está el resultado. ¿Te gustaría complementar algo más al respecto de cómo se coloca una no conformidad? Sí, justamente, pues digo, retomando el tema de la parte de que estas no conformidades pueden venir de diferentes instancias de clientes legales del requerimiento. Entonces, justamente tener bien definido estas tres partes, que las dos primeras partes nos van a dar como el sustento de la no conformidad, de dónde viene, que está fundamentada, que no se la inventó quien la quiso declarar, sino que pues viene con un fundamento. Y la última parte que menciona Itzel, que es justamente la parte de la evidencia objetiva, pues nos va a ayudar como a entender más claramente y a la vez poder hacer como una guía de cómo se va a hacer todo el seguimiento de la no conformidad para poder atenderla, justamente por el tema de que a lo mejor si la no conformidad va interna, pues a lo mejor quienes la van a atender pues van a poder tener con una evidencia objetiva más clara de, fueron tal cosa, si este documento, este procedimiento, esta cosa de la mesa tal, del área tal. Entonces nos va a ayudar a hacer un poquito más fácil el seguimiento para atender la no conformidad. Ok, muy interesante. Y sobre todo ahorita Itzel y Javier, ustedes nos dicen obviamente la estructura que lleva documentalmente una no conformidad, pero en un ejercicio de auditoría, ¿en qué momento se establece una no conformidad y cómo se le da a conocer al cliente? ¿O se tiene que esperar hasta el final para ya tenerla redactada? ¿Nos pueden explicar un poquito al respecto, sobre todo para aquellos que son nuevos o directamente que ya también han manejado sistemas de gestión de que, oye, pues a mí me ha llegado que me la dan hasta el final, me hubiera gustado que me hubieran hablado antes? ¿Cuál es la mejor práctica? ¿Cuál es la mejor recomendación para los ejercicios de auditoría y cómo se hace? En ejercicio de auditoría, digo, ya cuando es realmente la no conformidad y que decimos ya huele, sabe y se Sí, puede palpar, sí. ya la puedes declarar desde ese momento, ¿no? Porque ya tienes la evidencia objetiva suficiente para declarar que es una no Y conformidad. eso, cuando huele y sabe y la puedes palpar, es que tienes la evidencia, ¿eh? Sí, ya no hay de otra, ya ahí llegaste y ya salió el hallazgo, tu evidencia objetiva es suficiente, Incluso la declaras. aumentaste el muestreo, tienes más evidencia y se declara. Sí. Ahí pues se puede declarar, o en caso de que no tengas, que todavía tengas la duda de que le tengas que buscar más porque no la has amarrado al 100% del todo tu hallazgo, o que identificas que en algún punto puedes rescatarlo un poquito, ahí es donde nos vamos hacia el final. Pero sí, lo más importante es irle comentando al cliente, ¿no? Oye, esto es un hallazgo, voy a continuar mi línea de investigación para identificar si más adelante vamos a tener una no conformidad o si se maneja solamente como un hallazgo o una oportunidad de mejora cuando se puede establecer con algunos estándares. Entonces también aquellos que nos escuchan no siempre se establecen directamente. Puede haber una línea de investigación o si un equipo de auditores va precisamente a hacer el evento, puede ser que en la charla con los auditores tengan más evidencia para poderla declarar. Y esto pasa directamente en el proceso de auditoría. Sí, justamente. Entonces sí es importante pues tener como especificado esa parte de qué es lo que tiene que llevar una no conformidad. Justamente esto va a ayudar en esa parte para poder pues guiar como el aplicarla y pues justamente al final puede ser muy palpable o al final ya después definimos cómo la categorizamos o cómo la vamos a terminar de definir para ya hacer toda la implementación. Que incluso se puede decir, y sobre todo lo que hablaban, es tener una comunicación abierta con el auditado. Se puede declarar una no conformidad, pero incluso todavía no se clasifica. Es decir, oye, es no conforme, todavía no terminó el evento, no sabemos qué impacto pueda tener hacia el sistema y iríamos a una clasificación directamente de la no conformidad. Y hablando precisamente de las clasificaciones, ¿cuáles son las clasificaciones más comunes para los aspectos de establecer una no conformidad? Pues mira, justamente en esa parte va a depender un poco del contexto, a lo mejor de la organización, de cómo está llevando su sistema y a lo mejor del riesgo que puede tener este hallazgo. Y justamente en esa parte pueden ser a lo mejor cuantitativas, cualitativas y a lo mejor ya específicamente algunos esquemas pues ya manejan lo que son las no conformidades menores y mayores y en algunos casos la parte de inocuidad pues también maneja las críticas. O sea, tenemos esas tres categorías, se tiene ese tema. Y es como esa parte, a lo mejor a final de cuentas tiene que tener este tema de cumplir y no cumplir, a lo mejor algunos lo manejan más básico, pero una parte sí puede ser esa, menores, mayores, críticas. Y pues ya en esa parte también está un poco el tema de los tiempos, que ya también ahí se define un poco esa parte. Ok, para el cierre de las mismas.
¿Quieres complementar algo? ¿Cuándo es una no conformidad mayor? ¿Cuándo es una conformidad menor? ¿Por qué se clasifica así y cuál sería una crítica? Y un incumplimiento menor puede ser un hallazgo aislado a lo que es tu sistema de gestión y no pone en riesgo los objetivos que tienes tú como organización para cumplir tu sistema. Una no conformidad mayor ya es cuando afectas esos objetivos para dar el cumplimiento a lo que es tu sistema de gestión o a tus mismos objetivos establecidos para tu organización. Y una no conformidad crítica las maneja únicamente el tema de inocuidad y es cuando ya ves directamente un impacto hacia la inocuidad del producto y ya no has sido capaz tú como organización de hacer un retiro o de hacer alguna investigación para identificar que efectivamente hay contaminado el producto y puedes afectar, causar muertes, causar enfermedades y todo lo demás en esta situación. Ok, entonces, para poder clasificar un poquito más y clarificar el aspecto, no conformidades mayores y menores están más relacionadas a esquemas como ISO, como 9, 14, 45. El esquema específico de inocuidad habla de la condición crítica, que es cuando tú ya dices, oye, el producto no es inocuo, tenemos la evidencia correspondiente y puede ser que incluso la organización en ese momento no haya hecho un retiro, como bien lo decías, y que el producto esté en el mercado. Entonces, es crítica. Incluso esa te lleva a una consecuencia mayor, ¿no? Sí, incluso hasta puedes caer en suspensión tu certificado inmediatamente en cuanto el auditor levanta la mano y le dice al organismo, ¿sabes qué? Aquí ya identificamos una no conformidad crítica, se establece una relación, se pone en suspensión el certificado porque no tenemos esa garantía de que no haya producto directamente en el mercado y que puedas afectar a un consumidor. Ok, y como tal, el evento se tiene que repetir, que es una de las consecuencias en este tipo de esquemas. Pero hablabas de los tiempos en referencia para atender no conformidades mayores y menores. Ya vimos que tienen un impacto diferente y como tal, ¿cómo se deben de atender y cuáles son los tiempos para el cierre de estas? En esta parte, los esquemas manejan algunos diferentes tiempos y creo que sí es muy importante que se conozca bien los tiempos que se tienen que establecer para el cierre de no conformidades en el tema de la certificación. En la parte de los ISOs manejan 90 días, aunque internamente Global maneja una política del cierre para los 60 días, SQF maneja 30 días y FCC 22000 maneja 28. Entonces, son los tiempos que se manejan y sí es importante comprender que los tiempos para ese cierre que se maneja son para la implementación, para revisar que se haya hecho todo el seguimiento, el plan de acciones, análisis de causa raíz y pues entregar las evidencias. Entonces, sí, porque luego a veces pasa que pensamos que pues son 28, 30 días y es como de, pues subo mis evidencias o entrego mi información el día 28, día 30 y de que, yo ya entregué. Entonces, sí es importante entender que el cierre o esos tiempos son justamente para la revisión y el cierre completo y la aceptación de la información. Eso es importante. Tú dices algo clave en referencia a los tiempos de dos cosas. Uno, los esquemas de manera internacional, los esquemas ISO dan 90 días. Hay una política de Global que eso se hace obviamente bajo un contrato, lo saben nuestros clientes y demás, que esto es como para tratar de que pues obviamente no nosotros... ponerlos en riesgo. No ponerlos en riesgo y que tengamos un tiempo de reacción. Y algo también fundamental que acabas de decir, Javier, es que no es un tiempo como máximo, es como para que la organización tenga los tiempos necesarios para atenderla, para que en realidad pues al interior de la organización se activen los mecanismos como acciones correctivas, se junten, creen las condiciones y las evidencias para poder obviamente atender esta no conformidad, la cual todavía va a tener que ser revisada por lo que pudiera ser el equipo auditor y directamente se tiene que aceptar porque si la acción no está tomada adecuadamente, se le regresa al cliente, Así es. en este caso a la organización que fue auditada, y tiene que volver a cargar o evaluarla nuevamente. Entonces, si se esperan hasta los últimos días, que serían los 60, los 30 o los 28, a veces no hay tiempo de reacción y eso también pone en riesgo su certificado. Exactamente. Entonces, sí tienen que contemplar todo lo que lleva en el tema de los esquemas, pues el cierre de una no conformidad. A lo mejor hay diferentes implicaciones para este cierre, ya dependiendo de la categoría, si son menores, si son mayores, que puede haber algunas variables con los tiempos de implementación. Entonces ya ahí pueden definir, pero sí tener bien establecido que lo que ellos establezcan y dentro de ese cierre tiene que también ser revisado y esa revisión entra dentro de ese periodo. Ok, perfecto. Entonces aquí ustedes ya lo escucharon. Una de las recomendaciones que nosotros les podemos hacer es que dentro de los tiempos no son tiempos máximos. Los que se busca es que ustedes puedan tener una interacción para poder enviar su no conformidad y que ésta sea revisada por el equipo auditor. Y si en la primera revisión el equipo auditor considera que tiene todos los elementos para cerrarla, será así. Pero si no, pues el auditor les pedirá más evidencia y ese tiempo de reacción pues es también importante para ustedes porque si lo hacen en los últimos días no lo tendrán. Ahora, Itzel, ya vimos la clasificación de las no conformidades mayores, menores, hablamos ya de las repercusiones que tienen las críticas,
¿Pero se cierran igual? ¿Son los mismos elementos los que se piden para el cierre de una no conformidad menor a una mayor? No, en cuanto a la no conformidad menor, está establecido que con tu acción correctiva, o sea, la acción inmediata que tú estás proponiendo para parar tu hallazgo, se tiene que mandar evidencia. Tu análisis de causa raíz se tiene que mandar, ya sea por la metodología que tú definas, un Ishikawa, un 5 por qué, lluvia de ideas, etcétera, las demás herramientas que se tengan, y se tiene que establecer un plan de acción. En las menores no es necesario que tu plan de acción esté cerrado. Si tú vas a poner, veíamos el ejemplo pasado, ¿no? De los análisis microbiológicos. Si tú defines como plan de acción que vas a calendarizarlo para tu siguiente año, con que esté calendarizado o que con que lo tengas que en un mes lo vas a calendarizar, es con eso con lo que se puede cerrar. Si fuera mayor, necesitaríamos ver evidencia de ese cierre de tu plan de acción. Todos los elementos que tú consideres, así eso se tiene que cerrar cuando es mayor y cuando es crítica. Ok, entonces si hay una diferencia en el impacto y por eso se clasifican las no conformidades y también para el cierre. Es decir, las no conformidades menores no tienen que estar cerradas las acciones. Es como el resumen de lo que nos acabas de decir. Puede haber un plan que a futuro la organización siga implementando. No es de que, me acuerdo que cuando venga la siguiente auditoría lo haré, no, sino que está calendarizado en función de un tiempo, pero las mayores tienes que presentar evidencia de las actividades que ya hiciste. Es decir, entonces ahí es donde se complican los tiempos. Los 60 días es para que tú tengas el tiempo de, pues, en ese tipo de no conformidades, aparte de pensarla y de sobre todo de ejecutarla, pues de generar evidencia para demostrarla, que eso también muchas veces es lo que le impide a los auditores el hacer el cierre. Si no tienen evidencia, no muestran registros o no muestran directamente las acciones que tomó la organización, pues no puede haber un cierre, sobre todo cuando son mayores, porque es forzoso y es un requerimiento que nos exigen a nosotros las normas internacionales de que la evidencia esté presente. Así es. Sí, justo por eso, retomando la parte de cómo se compone una no conformidad, justamente es el tema de la evidencia objetiva, porque a lo mejor en este seguimiento a la no conformidad solamente se revisó una parte. A lo mejor la evidencia objetiva nos hablaba de varios formatos, varias áreas, varias cuestiones, y a lo mejor el seguimiento de que pues nomás atiendo 2 mesas, 3 secciones, 3 áreas, y se dejan algunas de lado. Entonces es justo el revisar todo desde el análisis de causa raíz, las acciones, y que se esté contemplando totalmente la desviación y que se va a atender correctamente. Creo que tú estás tocando un aspecto muy clave que de hecho tiene que ver con el título de lo que sería el programa. Directamente es una no conformidad, como está redactada por parte del auditor, tiene que contemplar todos los hallazgos que estaban ahí inmersos y sobre todo lo que digan las acciones correctivas. Es decir, ahorita hablábamos de, no se hizo, por ejemplo, los análisis microbiológicos para el agua, para el producto, para lo que pudiera ser directamente a lo mejor el producto terminado que se vende a granel o ya en la parte de lo que pudiera ser para consumo directo. Tú solamente te centras en el cierre de la no conformidad del agua, pero dejas de lado los otros. No hay evidencia, no está bien tomada tu acción y no puede haber un cierre efectivo de la auditoría. ¿Es así? Exactamente. Sí, es parte de que esa evidencia objetiva en tus acciones de contención las tengas que cubrir totalmente. El enfoque principal a que, bueno, ya me identificaron todo esto, en mi acción correctiva voy a corregir justamente todo lo que me están dejando de evidencia objetiva. Quizá ya en tu análisis causa-raíz te vas a identificar que el auditor no vio, que no tenías análisis de monitoreo ambiental, que no tenías otro tipo de análisis, ¿no? Bajo ese mismo ejemplo. Eso ya te tocará a ti investigar y adentrarte en tu sistema para identificar cuáles son los puntos que a lo mejor el auditor no vio, pero sigues estando en incumplimiento a tu requisito. Entonces ya bajo tu plan de acción, pues tendrás que entregar actividades para dar el cumplimiento total a tu cláusula y evitar la recurrencia. Tocaste un tema medular en los sistemas de gestión, que es decir, al final las no conformidades no solamente a lo que el auditor o directamente la verificación o el elemento como se haya establecido la no conformidad se debe de enfocar, sino que el cierre de la no conformidad tiene que también evaluar si no se repite en algún otro lugar o hay otro elemento fuera relacionado al aspecto. Entonces, eso pues también es parte de quien va a llevar el cierre de las no conformidades o que atiende las no conformidades. No lo tiene que perder de vista, sobre todo porque vamos a pensar en la parte de mejora continua y que pues obviamente en ocasiones incluso nosotros como auditores o como parte del apoyo que tú realizas en la revisión de las no conformidades como parte de comité y actividades administrativas, pues precisamente te das cuenta cuando hay un análisis a profundidad por parte de las organizaciones donde dices, oye, mira, el auditor solamente lo detectó para este producto, pero ellos ya vieron que pues también fallaba en otros aspectos que no fueron parte del muestreo, porque pues es tiempo limitado también el que tienen los auditores
Y eso pues es importante para que las empresas y las organizaciones mejoren completamente. Así es. Ok, muy interesante. Ahora, en referencia a lo que sería una no conformidad, pues ya hablamos un poquito de lo que es, cómo se atienden y demás, pero cuando se establece una no conformidad, ¿cuál es la mejor forma para poderla cerrar? ¿Qué tienen que hacer las organizaciones? Ya hemos platicado, bueno, es establecer su acción correctiva, Ujú. que si ponemos otro ejemplo, tenemos un hoyo, ¿no? Un bache. Y nuestro hallazgo fue que se ponchó una llanta, porque hay un bache. Bueno, más Así bien, es. nuestro hallazgo fue que se Sí, ponchó una llanta. Sí, así es. Entonces, nuestra acción de contención es identificar o tapar el bache para que no se rompan más llantas. Esa es nuestra acción de contención. Nuestro análisis de causa raíz, que es donde ya tenemos que utilizar cualquiera de nuestras metodologías, vamos a establecer, si hacemos un análisis 5 porqués, por qué hubo un bache, ¿no? Pues a lo mejor los materiales o llovió mucho y se fue desgastando el pavimento, lo que generó un bache. ¿Por qué se generó? Pues a lo mejor los materiales no eran lo suficientemente buenos para resistir las lluvias. ¿Por qué no eran suficientes buenos esos materiales? Pues a lo mejor no se dio el recurso necesario para poder comprar los materiales o incluso no se tuvo un mantenimiento adecuado porque pues ya sabemos que no son los materiales suficientes, entonces establecemos la compra de insumos y el mantenimiento cada 6 meses. No lo hicimos, pues ahí falló, ¿no? Eso sería como nuestro análisis de causa raíz del por qué nuestra llanta se ponchó. Ajá. Si nos vamos a una acción correctiva, pues es identificar cuál de esos puntos que tomamos fue suficiente, ¿no? Si lo establecemos a través de que, bueno, fue el tema del mantenimiento, pues ya tendremos que ver cuál va a ser nuestro plan de acción, pues establecer una rutina de mantenimiento según la necesidad de nuestros materiales para poder tapar el bache y que a los 6 meses, 3 meses, en el periodo que identifiquemos, no nos vuelva a pasar la misma situación. Incluso no es solamente taparlo, es que no se genere el bache. Que para no se que genere. no se... Ajá. Ajá. Y Entonces, eso es parte del mismo análisis de la causa raíz. así es. Ya nuestro plan de acción sería hacer pues, nuestro programa de mantenimiento, revisar si nos van a dar más recursos para comprar mejores materiales y que no tengamos que estar cada 3 meses, cada mes haciendo una rutina de mantenimiento y de esa manera pues hacemos el cierre total de lo que es nuestra no conformidad. Ok, interesante. Y eso es la parte que ustedes revisan como parte ya del cierre de la no conformidad para que pueda directamente aceptarse. Sí, justamente. Entonces, sí, es como toda la parte de cómo se está gestionando la no conformidad, los procedimientos que tienen, las herramientas que aplicaron. Y sí habrá acciones, como platicábamos, que en el caso de menores y mayores, que se tienen que implementar antes, que tienen que quedar bien definidas. Y a final de cuentas, lo importante es que se contenga el riesgo. O sea, la desviación o el riesgo que pueda estar presente se tenga bien contenido. Y a lo mejor las siguientes acciones, sobre todo cuando son temas de inversión, a lo mejor sí se tiene que gestionar como a lo mejor un tiempo más prolongado y para poder terminar bien con ese cierre. Pero yo creo que a final de cuentas, esa es la parte como en el tema de certificación para poder aceptar la información. Pero dentro de la organización, el cierre como ya final, tendría que ser después de revisar la eficiencia de sus no conformidades. O sea, cerré, contuve, implementé, hice mis acciones y ahora sí quedar el 100% cerrada la no conformidad hasta que no verifique que se le dio continuidad y que eso que yo dije que iba a hacer, pues sí se siguió haciendo y pues fue efectivo, porque a lo mejor en el momento parecía que estaba bien, pero ya después se va revisando y puede ser que no. Entonces, reevaluarlas y estar viendo tendencias de no conformidades, qué acciones estoy haciendo lo mismo para todo. Entonces, yo creo que ahí sería como ese final 100% ya a lo mejor más interno de esas no conformidades. Y esto para quien nos escucha, pues muchas veces nos pasa a nosotros de que pues directamente se hace el cierre de las no conformidades, ya sean mayores o menores, obviamente con la diferencia. En una mayor sí te vamos a pedir toda la evidencia, pero algo que tenemos como obligación los auditores en el siguiente evento de auditoría es lo que realmente nos dice Javier. Tenemos que hacer la revisión de la continuidad de las acciones correctivas tomadas de tu evento anterior de las no conformidades que se presentaron. Sobre todo para que sean eficaces y efectivas y que no se vuelvan a presentar. Entonces, directamente el auditor líder y el equipo auditor tienen una responsabilidad de revisar en la próxima auditoría precisamente el seguimiento a las acciones que se cerraron. Entonces, una organización no puede decir, mira, ya tuve el cierre y me olvido, sino que al final, pues obviamente también se vuelven parte del siguiente evento de auditoría. Sí, es bien importante esa actividad de monitoreo y seguimiento de tu plan de acción para realmente garantizar que no se te vuelva a estar presentando el hallazgo. Si volvemos otra vez al ejemplo del tema del bache, ¿no? Si nosotros ya lo establecimos y lo dejamos a que, bueno, nuestras rutinas de mantenimiento van a ser cada 3 meses,
No, si llega el auditor al año siguiente, se le poncha la llanta a él y se da cuenta que a lo mejor no fue efectivo su monitoreo y medición porque en los 3 meses siguientes que le tocaba ya no lo hicieron porque no tuvieron los recursos, porque no tuvieron lo demás. A los 6 meses tampoco lo hicieron y ahora pues se les vuelve a presentar el hallazgo. Entonces es bien importante que establezcamos nosotros como organización ese seguimiento para garantizar que sean efectivas las no conformidades. Sí, entonces el cierre no solamente es aceptarlo por parte de lo que puede ser el organismo de certificación, sino que también se mantenga en el tiempo por la organización, que eso es lo más fundamental y sobre todo que las acciones vayan enfocadas hacia ello con todos los recursos necesarios en el aspecto para el cierre efectivo de esa no conformidad. Porque de lo contrario, ¿qué pasa? Se repite el hallazgo, se escala mayor, se escala crítico, ya depende mucho de o puede cualquier generar sea la incluso situación. otra no conformidad, ¿no? Es decir, a lo mejor el tema del bache era mantenimiento y ahora tiene que ir hacia recursos porque a lo mejor hay otra no conformidad que está relacionada porque no se tuvieron los recursos. El de mantenimiento no pudo hacerlo por falta de recursos o incluso pudiera llegar hasta la parte de lo que pudiera ser responsabilidad por la dirección, ¿no? De no dar lo necesario para el sistema de gestión. Entonces, evitemos ese tipo de recurrencias y no conformidades porque no se atienden de manera adecuada. Ahora, ¿es común para ustedes directamente cuando cierran no conformidades que, por ejemplo, las organizaciones no identifiquen bien el hallazgo, que no hagan bien que no identifiquen la acción correctiva como tal o que sus acciones no los lleven precisamente a que se cierre la no conformidad? Sí, incluso creo que nos pasa mucho y creo que también de pronto es como lo más fácil de lanzar, ¿no? Es tema de capacitación y con capacitación lo cerramos. Entonces, si realmente, imagínate que nuestra causa raíz del bache hayamos puesto, no se tiene la capacitación del personal de mantenimiento y tu plan de acción sea una capacitación, no va a tapar el bache, no va a evitar que siga pasando este tema de que se estén pochando llantas. Entonces, es bien importante que se haga un adecuado análisis. Creo que sería la clave más importante en este tema de las acciones correctivas, que identifiques bien tu causa raíz, porque si no identificas tu causa raíz, vas a tener nuevamente recurrencia, se te va a seguir presentando el programa porque no atacaste claramente lo que necesitabas atacar. Ok. Sí, justamente, pues es como la parte crucial para no irnos a hacer acciones que no van a sumar o a lo mejor van a ayudar parcialmente. Es justo hablando de un ejemplo, a lo mejor de que nos duele la cabeza, lo más práctico es un medicamento para pues aliviarlo. Pero pues sí, es como la contención, pero hay que hacernos un análisis bien exhaustivo, revisar, porque a lo mejor podemos pensar de que es que a lo mejor puede ser algo de algún órgano, alguna otra parte del cuerpo y si no atacamos directamente al que está ocasionando realmente el problema, pues se va a volver a presentar y pues no estamos solucionando efectivamente. Y sí, claro, creo que a veces se recurren mucho a la parte de capacitación y creo que es como la salida un poco más fácil, pero a veces hay un trasfondo más allá del por qué no están sucediendo esas cosas. Sí, o incluso a mí me pasa muy recurrentemente que cuando presentan una acción correctiva identifican la causa raíz muy bien, de hecho lo hacen con una metodología estadística que es como se puede fundamentar de una mejor forma, pero las acciones que están para cerrar la no conformidad, pues incluso no tienen nada que ver con la causa raíz. Oye, verifica por qué se hace el bache, a lo mejor es la falta del recurso, la falta del material o el mantenimiento. Y todas las acciones van como, capacitación, que el responsable de ¿cómo se llama? De mantenimiento a través de un checklist vea que no hay un bache o que como tal no haya piedrita, se va a limpiar, pero no están directamente enfocadas a lo que realmente va a prevenir. Y que eso, pues el contexto ante la norma es la prevención para que pues minimicemos los riesgos. Incluso también las correcciones tienen que ser bien atinadas a tu evidencia objetiva, ¿no? Si ya te está fallando todo ese listado que pusimos que te estaba fallando, pues no lo limites a que hagas una junta con tu equipo multidisciplinario para hacer una 8Ds o un análisis causa-raíz, porque realmente no estás mitigando el problema. Tu problema es, está el hoyo o te duele la cabeza, pues tómate algo para quitar el dolor de cabeza, cierra el bache y después vemos qué lo ocasionó, pero realmente es evitar que siga pasando. Y no con una junta vas a evitar que el problema se siga presentando. Entonces también ahí hay que enfocar un poquito a las organizaciones a que esa no es tu contención realmente. Entonces, sí, es bien importante establecer todos esos 3 elementos que consideramos, tanto la acción de contención, análisis causa-raíz y tu plan de acción que tenga coherencia con lo que es tu causa-raíz, como lo tienes que identificar para tener un cierre adecuado de una no conformidad. Así es, y de hecho indirectamente pues les estamos diciendo a nuestra audiencia aspectos que obviamente se deben de considerar para cuando tengan ellos una no conformidad, que no son malas, ¿eh? Al final incluso pues aprende uno de las no conformidades y eso es parte de la mejora continua. Entonces también es importante que la sepamos y como tal
las llevemos a una buena conclusión como parte del proceso. Sí, exactamente. Justo creo que esa parte es como entender que el tema de que pues los sistemas de gestión son la mejora continua y son sistemas vivos, que todo el tiempo tenemos que estarlos revisando, evaluando y llevando como que toda la información y siempre importante, documentar. Ok, ahora desde su experiencia, ya directamente, ¿cuáles serían las recomendaciones que ustedes le darían precisamente a las organizaciones que tienen una no conformidad para poderla atender de manera más específica? Ya vimos algo, pero de lo que ustedes han visto de que son las fallas más comunes y demás, ¿en qué les dirían que prestaran mucha atención? ¿Cuál sería su recomendación personal? Yo creo que en esa parte es tener una muy buena gestión, o sea, de saber como sus tiempos, organizarse, no dejar todo para el final, tener como una muy buena planeación, tener definidos los procedimientos, o sea, cada empresa va a tener establecido la forma en la que va a actuar, el formato que va a utilizar, las herramientas de análisis de causa raíz. Entonces, tener como que bien definido esa parte y dentro de todo eso, siempre tener sus evidencias, tener evidencias bien documentadas de lo que van a entregar. Yo creo que es como la parte importante para tener como su cierre y comprender que el cierre no es cuando entrego y cumplo y tapo, sino todo el seguimiento posterior y hasta la eficacia. Ok, perfecto. En parte creo que tener un equipo multidisciplinario que te ayude a hacer un adecuado análisis de causa raíz para identificar el problema real y no solamente lo que nosotros hagamos, ¿no? De pronto es como de que, bueno, la no conformidad y nada más la revisó el dueño del sistema de gestión. No, creo que es imposible porque te pueden dar algunos más ejemplos de lo que puede estar pasando y ahí te identificas cuál es tu causa raíz y sobre todo el seguimiento y medición. Si no das seguimiento, si no verificas, no vas a poder dar un cierre adecuado. Y que ese seguimiento pues sean los tiempos que establece la organización, no que unos días antes o un mes antes de la auditoría, porque eso no va a ser efectivo. Y también tocaste un tema que creo que me parece fundamental, equipo multidisciplinario. Muchas veces las no conformidades, es decir, la parte de no conformidad no solamente depende de una sola persona, es decir, depende de varios departamentos. Incluso a lo mejor el bache se genera porque es el peso de lo que serían los transportistas y que ese peso a lo mejor lo sabe el de transportes, ¿no? Dice, bueno, el material, oye, fue el mejor, es el que utilizan en las calles, es el que directamente tenemos en el estacionamiento y ya ha estado 10 años ahí, pero no sé por qué en esta sección no funciona de esta forma. A lo mejor el transportista dice, bueno, es que ahí pasan los full y tienen X toneladas o lo que debe de cargar es tanto. Entonces ahí a lo mejor la verificación del material que necesitan va en necesidad del flujo de lo que pudiera ser el número de coches, el peso y demás, de lo que pueda estar transitando por esa calle, que a lo mejor no lo sabe el del mantenimiento, lo tiene como información. Entonces, no solamente es la no conformidad para el departamento, sino que un equipo multidisciplinario que analice de lo que pudiera ser 360 grados el aspecto de por qué se presentó la desviación es mucho más efectivo para los sistemas de gestión. Sí, o incluso que compras, ¿no? Por ejemplo, no notificó que hubo un cambio de proveedor y por eso se nos está ocasionando. Entonces, hay que identificar como un equipo y recordar que ahora con el nuevo lineamiento de las estructuras de alto nivel, el enfoque está basado en procesos. Cuando la salida de un proceso pues ya se termina, es la entrada quizá para otro proceso y de esa manera en el equipo multidisciplinario pueden identificar algunas causas que no se tenía un solo proceso. Así es, y eso pues va en función también del riesgo, que es otro de los aspectos que ahora los nuevos enfoques de los sistemas de gestión están obviamente gestionando y que pues hacia allá vamos trabajando. En realidad ya no son directamente el esquema de calidad, el esquema de inocuidad, sino es gestionar riesgos de inocuidad, de calidad, etcétera. Y justo mencionas el riesgo, justo tener como este pensamiento basado en riesgos de, ok, muevo, modifico y qué más podría pasar. Incluso a lo mejor se gestionan las acciones, pero también es pensar esas acciones, qué más implicaciones podría tener. Porque a lo mejor yo puedo pensar, pues voy a tumbar la calle y voy a hacer voy a volver a pavimentar la calle para no tener conflicto con mis baches. Pero sí contemplar todas las implicaciones, todos los riesgos en los diferentes aspectos que tendrían esas acciones. Entonces también sí a lo mejor van a solucionar y van a hacer una buena implementación, pero pues sí también tener como el panorama completo de lo que podría implicar esas acciones. Y sobre todo con el ejemplo tan burdo que tomamos, pero que también ha sido creo que muy ilustrativo. Ok, voy a hacer una infraestructura que me va a costar tanto y a lo mejor eso me quita recursos para otros aspectos de mi sistema que tengo controlados y que después se me pueden surgir como una no conformidad después porque no tengo el recurso necesario. Entonces sí, por eso es lo importante que se evalúe de manera, obviamente, por un equipo de trabajo y sobre todo también en función del riesgo.
Pues muy interesante el tema. Yo sé que obviamente podríamos seguir platicando al respecto, pero es importante pasar a la siguiente sección. Les agradezco obviamente la apertura, los comentarios y sobre todo una explicación tan clara y sensata para que aquellos que nos están escuchando pues obviamente entiendan un poquito más al respecto de los aspectos del establecimiento de una no conformidad y la forma de atenderla. Entonces vamos a ir a la siguiente sección. Casos del público. Pues precisamente tenemos 2 participaciones. La primera es por parte de Karen Jenice Enríquez Torres, que nos dice: en donde actualmente estoy laborando se lleva a través de un procedimiento de acciones correctivas el atendimiento a las no conformidades y se da el desarrollo con el apoyo de las 8 disciplinas. ¿Eso es correcto? ¿No es correcto? ¿Qué opinan ustedes? Es correcto, y de hecho creo que es una de mis estrategias favoritas para el análisis causa, bueno, para todo el seguimiento de una no conformidad, porque te establece todos los elementos, ¿no? Tu equipo multidisciplinario, tu acción de contención o tu hallazgo, tu análisis causa raíz, tu plan de acción, la verificación y la validación de que ya estuvo cerrada adecuadamente. Sí, para la eficacia de la misma no conformidad. ¿Tú qué opinas directamente? Sí, justamente también desde la que más prefiero porque es muy completa, pero tiene como todo en una sola sección, pero pues aún así pues puede ser mal aplicada. Entonces sí es importante definir esa herramienta, pero pues sí tener como el conocimiento amplio de cómo se debe de aplicar, porque al final de cuentas está la vertiente de la causa raíz que pues se puede aplicar cualquier otro tipo de herramienta. Entonces sí es muy funcional por cómo está todo acomodado, pero sí saberla aplicar. Que también eso es importante lo que tú mencionas, es decir, al final podemos tener una buena herramienta, pero si quien la está utilizando, en este caso la organización que está directamente implementando la acción correctiva, no conoce o no sabe manejarla o no tiene capacitación al respecto, pues también no va a ser efectiva. Entonces, el 8D es una de las herramientas. Puede haber otras, hay unas muy básicas, pero precisamente hay que tener todos los elementos que nos hablaba Itzel directamente para atenderla, que es la corrección, la parte de la identificación de la causa raíz y tu plan de acción. Pero pues obviamente es importante que se capacite a las personas que al interior de la organización van a utilizar este tipo de herramientas. ¿Ok? Entonces, pues, tírate tranquila, Jenice. Utiliza tu herramienta, es una buena forma. Puede haber otras en el mercado, pero precisamente que pues tú tengas capacitación al respecto. Y también nos hace otra pregunta directamente Darío Orwell, que dice: si tengo una no conformidad y la cierro dentro del periodo de mi evento actual, es decir, como parte de los días que nosotros hablamos, pero por alguna razón en la siguiente auditoría de mi ciclo vuelve a salir la misma no conformidad, ¿esto me afecta o solo se marca una nueva no conformidad sobre el mismo punto? Sí, te afecta. Puede escalar tu no conformidad. Si era menor, se puede ir a mayor. Si era mayor, incluso pudiera ser crítica, ya eso nos lo marca nuestro elemento de FCC, que pudiera ser así escalada. O incluso podríamos levantarte otra no conformidad porque tus acciones correctivas no fueron efectivas. Entonces, si te afecta, igual volvemos a lo mismo, que hay que hacer una verificación adecuada de lo que es nuestro plan de acción. Así es. Sí, justamente a lo mejor se hizo el cierre efectivo y en su momento se dio por cerrada, pero ya vuelve la auditoría al evento y se vuelve a detectar exactamente la misma. Entonces ya a lo mejor en el evento se va a tener que profundizar más de a ver las acciones, qué fue lo que se hizo, qué fue lo que otra vez volvió a fallar. Y sí, volverla a dejar a lo mejor en lo mismo porque se sigue fallando, aumentarla y pues ahí pueden salir algunas otras acciones que también pueden salir como no conformidades. Y sobre todo también, Itzel, como lo dice Itzel, puede haber una no conformidad, incluso acciones correctivas, porque en realidad el que se vuelva a detectar una no conformidad nos dice que la causa raíz no fue directamente bien identificada, se volvió a presentar. Y recuerden que lo que se busca al identificar la causa raíz es por qué se genera, es directamente la razón de ser de por qué se presenta. Entonces ahí, pues obviamente, incluso para el cierre se vuelve un poco más estricto para parte del equipo auditor, porque si ya tenías una evidencia que no te funcionó, pues obviamente tendrás que trabajar sobre otros mecanismos para que no se vuelva a presentar. Y eso pues a veces pues te lleva incluso a no conformidades múltiples en los sistemas de gestión, porque si eso se vuelve a presentar en un tercer año, puede haber otras no conformidades asociadas al respecto, o que incluso puede ir hasta capacitación, puede ir a lo mejor hasta falta del entendimiento de la metodología, etcétera, etcétera. Entonces es importante que se centren, pero sí trabajen siempre para que cuando se cierre, pues no se vuelva a repetir en el futuro. Bueno, pues esperemos haberte ayudado, Darío. Entonces evitemos ese tipo de condiciones. Pues les agradezco obviamente por los comentarios que les dieron a estas personas que participaron, y recuerden estar al pendiente
de lo que sería nuestra programación para que puedan ustedes también ser parte de la mesa de los auditados y poder compartir sus experiencias, comentarios o anécdotas o preguntas directamente en esta sección que está pensado para ello. Entonces vamos a ir a la siguiente sección. ¿Les parece bien? El gurú de la auditoría. Y precisamente llegamos a la parte de lo que serían las conclusiones, donde pues sabemos que una no conformidad es un incumplimiento a un requerimiento y como tal lo dice la fuente que es la ISO 9000-2015. Una no conformidad, por otro aspecto, es el cumplimiento directamente al requerimiento. La estructura básica de una declaración de una no conformidad es el requerimiento, el hallazgo y la evidencia objetiva de la desviación que está directamente fundamentado el no cumplimiento. La clasificación más común de una no conformidad es una no conformidad menor, una no conformidad mayor, y existen algunos esquemas en los cuales incluso se mantiene la parte de lo que pudiera ser la crítica. El cierre de las no conformidades está íntimamente ligado al establecimiento de una acción correctiva y que lleva por ende una corrección. Y una acción correctiva pues es una acción directamente encausada a identificar la causa raíz de la no conformidad. ¿Su comentario final al respecto? Pues yo solo quiero destacar la importancia de pues el uso de buenas herramientas, de la parte de justo el tema de tener tu equipo disciplinario, tener tus procedimientos, tener tus formatos, elegir adecuadamente la herramienta de análisis de causa raíz que se va a utilizar para pues, la atención de esta no conformidad y tener muy presente los tiempos. Tener muy presente los tiempos para el cierre, desde por el esquema, si es de un tema de una auditoría, desde el tema de si es un cliente, a lo mejor también dentro de tus procedimientos definir los tiempos de respuesta al cliente, pues para que no crea que el cliente que se olvidó y no se va a dar atención a la queja que se presentó. Pero sí tener bien definidos los tiempos para no aumentar alguna complicación y siempre tener bien pendiente la verificación de la eficacia, recordando que pues los sistemas de gestión deben ser preventivos y yo creo que teniendo siempre una constancia de verificación y en este tema nos va a ayudar a ser preventivos y no esperar a que otra vez se vuelva a presentar y entonces reaccionar en ese momento. Así es, y muy buen comentario. Itzel. Ya todo lo dijo Javi. Pero sí, efectivamente, pues hagan un adecuado análisis causa-raíz para establecer un buen plan de acción, hagan una verificación con ese seguimiento que se caracteriza para evitar la recurrencia de sus hallazgos. Y recuerden, hay muchas herramientas en el mercado para lo que pudiera ser la identificación de la causa raíz. Incluso una de ellas es la lluvia de ideas, pero no es de que una lluvia de ideas, ¿cómo lo hiciste? Por lluvia de ideas. No, debe de haber evidencia. Y hay metodologías para llevar una lluvia de ideas en función de quién participa, cuántas veces se repite. Es decir, hay un poco de estadística ahí. No es nada más de que se nos ocurrió y que esto va hacia allá. Entonces, también capacítense en esas metodologías, utilicen la que sea más cómoda para ustedes. No se impone ninguna otra. El 8DS está ahí. Obviamente puede haber otras herramientas estadísticas para poder tener el seguimiento de este tipo de acciones, pero ¿cuál es la mejor? Con la que se sienta más cómodos como parte de la organización y que estén capacitados al respecto para que sea funcional en el futuro. Pues les agradezco mucho su tiempo, sus comentarios y sobre todo toda su apertura para poder compartir su experiencia en referencia a este tema que es muy interesante y que pues bueno, todos estamos expuestos a ello. Y yo les puedo decir que las no conformidades no son malas. Esto te ayuda a mejorar y es parte directamente de la evaluación de los sistemas de gestión. No todo directamente tiene que estar bien. Buscamos obviamente que esté de esa forma, pero si hay algo que se desvía, incluso no esperen a la auditoría. Directamente ustedes pueden aplicar este elemento de no conformidades en su organización para ser preventivo, como lo dicen los sistemas de gestión. Pues muchas gracias, Javier. Muchas gracias por el tiempo. Lalo. Esperemos verlos pronto por aquí. Esperemos que sí. Muchas gracias. Y a todos aquellos que nos están escuchando y viendo, pues directamente los invitamos a que no se pierdan de la programación de Global Standard, estén al pendiente y no se pierdan el siguiente podcast que también va a estar bueno. Acabas de escuchar un capítulo más de nuestro podcast. No te pierdas nuestro siguiente episodio en el podcast de los sistemas de gestión. Una producción más de Global Standards. Si te gustó este contenido y tienes ganas de aprender más, te invitamos a que veas nuestros videos relacionados.